agentes inmobiliarios y saneamiento físico legal. Momento de la verdad, donde aprendes más sobre tus derechos. Producción general, Iván Gómez Torres. ¿Cómo están? Muy buenos días. Después ya de mucho tiempo, mi estimado Edward y Radio Escuchas. Mi nombre es Iván Gómez Torres. Somos de la empresa Asigis, a través en esta ocasión de la emisora Frecuencia A 99.5. Y tenemos este espacio gracias a los señores Enrique Yaranga Núñez y la señora Elisa Arevalo Cubas. Bueno, les agradecemos por tener este espacio y este espacio es para que la comunidad se entere de determinados temas vinculados al derecho, ¿no? Vamos a hacer un programa, Edward, estamos haciendo un cronograma de temas relacionados a la administración de condominios y los problemas que tienen los condominios. Eso ya va a ser en el transcurso de estas semanas, solamente los sábados, este programa, bueno, como ya saben ustedes, de 10 a 11 de la mañana. Hoy vamos a tocar un tema, Edward, un tema relacionado a un delito que si tu familiar o tú estás procesado por el tema o investigado por el tema de organización criminal como delito, vamos a darte algunas pautas. Y en el mundo de los abogados quizás vamos a dar algunas opiniones que podría servir para su defensa. Que, bueno, un tema de cuestionamientos. Entonces, lo primero que vamos a informar a la comunidad es, por ejemplo, la primera idea es que uno piensa de criminalidad organizada como delito o organización criminal. Es bandas que te roban celulares, quizás, ¿no? Mi estimado Evan, ¿alguna vez te han robado un celular? La acaban de robar, creo. Bueno, también existe hoy en día, la prensa nos comunica el tema relacionado a los terrenos, ¿no? Los alcaldes que se quedan con los terrenos y forman parte de una estructura, incluso de extorsión, ¿no? En Villa María del Triunfo, recuerdo que se está investigando, incluso el alcalde estuvo en su momento, creo que hasta el momento sigue en calidad de prisión preventiva. Bueno, señores, ¿qué cosa es el delito de organización criminal? Organización criminal ingresa como delito el año 2016. ¿Pero qué es eso? Imagínate, un grupo de personas, debe ser de 3 personas a más, un grupo de personas que hacen como una empresa. Edward, en esta empresa, ¿cómo se estaría estructurado? Hay personas a cargo de las radios, otros, entiendo, de coordinar con las personas que quieren promocionar sus productos, ¿no? Y otro equipo en que está a cargo de pagar al Estado los impuestos, o implementar la radio, la estructura, incluso el alquiler de este espacio. La idea de una empresa es una organización. Pero ¿qué pasa si esta organización? ¿Qué sucede si esta organización está relacionado a criminales, a cometer delitos? Entonces, ahí comienza a diferenciarse. Para los abogados, ¿no? Y para las personas que están involucradas investigadas en delitos de criminalidad, de organización criminal, el año 2013, el día 20 de agosto de 2013, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la ley 30.077. Esta ley dice Ley contra el Crimen Organizado. Y en el artículo 2 de esta ley, esto es una ley especial, ojo, el artículo 2 de esta ley te menciona algunas características de qué debe entenderse por organización criminal. Por ejemplo, dice, se considera organización criminal a cualquier agrupación de 3 o más personas. Bien, si yo me junto con 3 amigos y queremos asaltar un banco, o de repente a un funcionario, extorsionarlo, ¿eso sería organización criminal? ¿O solo sería un acto? Solo sería un delito. Ahí empiezan a generarse problemas, porque organización criminal tiene una consecuencia jurídica, o sea, una sanción penal más grave o adicional. Bueno, yo quiero
leer esta ley, este artículo, ¿por qué? Para tener un punto de partida y para sostener que esta ley solamente te da una pauta para que seas procesado, no para que seas condenado por organización criminal. Ojo, esa es la lectura o la interpretación que yo puedo hacer de acuerdo a mi experiencia en temas penales. Definitivamente puede ser esto es opinable, puede haber opiniones de forma contradictoria, no tengo problemas con eso, solamente podemos generar un debate. Quiero identificar espacios que podemos usarlo como defensa o para defender, bueno, en el caso del litigio, ¿no? Y supongo que el fiscal tendrá que pensar otra estrategia para poder involucrarlos. Primera idea de este programa. Existe o empezó a existir el concepto de organización criminal a partir de la ley 30.077 el 20 de agosto de 2013, donde te menciona la presencia de 3 o más personas. Se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que con carácter estable o por tiempo indefinido se crea, existe o funciona inequívoca y directamente de manera concertada y coordinada. O sea, es una organización que definitivamente, al parecer, todos sabrían qué función cumple cada uno. Pero tiene un objetivo esta organización. O sea, no se trata de que yo me organizo, extorsiono, asalto a una persona, estafo. No se trata solamente de eso. Tiene características adicionales. Sigamos. Con la finalidad, aquí viene el punto de deslinde, el punto de separación, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en el artículo 3 de la presente ley. Ojo, esta es una descripción procesal. Una vez escuché a un abogado que señaló, y estuve de acuerdo en alguna medida, que este sería un tipo procesal. ¿Qué es un tipo? No es que no es un sujeto que está caminando por ahí, no. En el mundo de los abogados manejamos un lenguaje jurídico. Y una de las cosas básicas en el lenguaje jurídico es que todo delito siempre tiene que cumplir con una teoría. La teoría del delito. Conducta típica, antijurídica y culpable. En el Código Penal, cuando uno agarra el Código Penal y dice, bueno, este artículo 106, homicidio. Artículo 317, cuando nació. ¿Cómo nació ese 317? Como asociación ilícita. Se modificó una vez, 2, 3, 4, 5 veces. La quinta vez ya no tiene ese nombre de asociación ilícita, sino de organización criminal. Bien. Entonces, como delito de organización criminal, recién nace el 29 de octubre de 2016 con el decreto legislativo 1244. Bien. Oye, pero en la ley procesal, desde el año 2013, ya se hablaba de organización criminal, pero eso sirve para que te procesen, no para que te condenen por el delito de organización criminal, por si acaso. Entonces, pero hace un momento lancé una idea, tipo procesal. Como delito, el 317, organización criminal, recién constituido con todos sus implementos, ¿no? Por decirlo así, como delito, el octubre de 2016, 29 de octubre de 2016, tiene que pasar por el filtro de la teoría del delito. Conducta humana, tipo penal, el hecho debe relacionarse con lo que dice en la norma, en este caso el 317 del Código Penal. Antijuridicidad, puedes comparar con otras normas en todo el Perú, incluso normas internacionales quizás. Si tu conducta está justificada, por dar un ejemplo, no sería delictivo, no sería delito. Por ejemplo, vamos a alejarnos un momento de la organización criminal. Edward, si alguien saca un arma y tú tienes un arma, ¿tú qué harías? Edward. Bueno, me defiendo, ¿no? Y disparo antes que me disparen. Al típico llanero solitario. Claro. Así como en el viejo oeste. Algo así. Y ha existido casos aquí en Perú, y la prensa nos ha mostrado. Eso estaría relacionado con legítima defensa, quizás.
Edward puede matar a la persona que quiso causarle la muerte. ¿Sí? Entonces, se cumple el tipo penal, aquel que mata a otro. Tipicidad. Hay un hecho en donde Edward dispara a una persona que se relaciona con el artículo 106 del Código Penal. Encaja, por decirlo así, se subsume ese hecho al tipo penal. El tipo penal es lo que caracteriza en las leyes penales el delito. Da las características, que es el que mata a otro. ¿Y por qué no es delito? Porque ya el debate o el análisis no se centra en el tipo penal, en la tipicidad. El análisis se centra en otra categoría, que la que sigue, la que continúa, vendría a ser la antijuridicidad. Si existe una causa de justificación, no sería antijurídica esa conducta. Entonces Edward puede afirmarse de que su conducta sí es tipo penal, sí hay tipicidad, pero no hay antijuridicidad. ¿Ok? Ahora vamos a imaginar que Edward es no diría que es un límite fronterizo. Un límite fronterizo, entiendo de que el coeficiente intelectual es promedio 100, 80, 90. Bueno, vamos a ponerle 80. Si tú estás en el límite, o sea, no pasas 80, incluso es hasta 70. Si estás menos de 70 con tu coeficiente intelectual, es decir, no puedes aprender cosas o no te das cuenta del entorno de una estafa, por ejemplo. Imagínate que Edward es un fronterizo. No es un fronterizo, es una persona que está por debajo, un oligofrénico, quizás con un tipo de distorsión en la comprensión de la realidad. Le doy a Edward, tómate esta cajita que dice bomba y déjalo en el banco, ¿no? En la época del terrorismo. Y Edward va, deja en el banco, avanza unas cuadras y explota. ¿Es un acto terrorista? Bien. Pero, ¿quién ejecutó ese acto? Edward. Hay una conducta. Edward es un ser humano, conducta humana. Causar una explosión es parte de una norma penal. Se subsume, Edward dejó la bomba. ¿Esa conducta está justificada? No lo permite, el ordenamiento jurídico no dice por qué Edward lo haga, o en determinadas situaciones uno puede poner una bomba y está justificado. No existe una causa de justificación. Es decir, sí, la conducta es antijurídica, pero Edward quizás no comprendió la realidad, nunca supo de que estaba llevando una bomba. Edward de repente era un oligofrénico, por ejemplo. O era una persona que tenía una capacidad, un enfermo, o una persona que tenía una enfermedad de Down. Podría ser también. Pongo a discusión, no lo estoy afirmando. El punto está en que existe otra categoría del delito que está relacionado con la culpabilidad. ¿Qué tan como categoría del delito? Las personas comunes y silvestres dicen, oye, ¿él es culpable o no es culpable? En realidad, los abogados hablamos o usamos ese término como un elemento más de la teoría del delito. Tiene que ser una persona como Edward, como Iván, en este momento, que entiende qué está prohibido y qué no. Por eso es que también se le tiene como consecuencia una pena. Puede haber una consecuencia, una medida de seguridad. De repente es un enfermo mental, no va a ser un penal, tienes que ir a un centro médico. Bien, la idea es conducta típica, antijurídica y culpable. ¿Y qué hago con este delito de asociación ilícita? En este delito encontramos las características del tipo penal en el 317. Y esto recién nace en 29 de octubre de 2016. Bien. Pero también existe en el 2014, es decir, antes del nacimiento de este delito de organización criminal, también tenemos la ley 30.077, que te pueden procesar por organización criminal. E incluso considero que tiene más elementos para poder entender que estoy cometiendo un delito de organización criminal. Por ejemplo, entiendo que la jurisprudencia, y luego vamos a pasar a hablar de la jurisprudencia, trata de dar el concepto. Oye, es un equipo de personas, están organizadas, son más de 3 personas, puede haber un tema horizontal, no hay jefes, o puede haber, a veces se reúnen, a veces no, puede ser flexible, o puede haber un jefe arriba. A veces uno piensa en organización criminal o aparato organizado de poder, piensa en la época de Fujimori, ¿no? Han sido condenados por el tema de Barrios Altos, han condenado al presidente Fujimori en su momento, porque él habría dado la orden para que se ejecute delitos de lesa humanidad, ¿no? O desapariciones forzadas. Pero organización criminal, vamos a tratar de detallar. ¿Basta la existencia de una organización? Por ejemplo, imaginemos que esa organización
de fútbol, pero que no es de fútbol, pero solamente cometen delitos. Incluso hoy en día se habla de un partido político, el Partido Nacionalista, que sería una organización criminal. O sea, no solo era una organización de personas para postular a la presidencia, sino también habrían cometido delitos, y por el hecho de que han cometido delitos, dejan de ser un partido político legal, pasando a ser investigados, ahora están siendo investigados como una organización criminal. ¿Qué pasa si esta organización criminal te pide tu firma? ¿Tú estás aportando a esta organización criminal? Hay determinadas conductas que tienen que separarse, ¿no? Entonces, aquí menciona esta ley procesal, la 30.077, del año 2013, que luego fue entrada en vigencia el 1 de julio del 2014, como ley procesal. Después que da el concepto de una organización, ¿no?, que debe tener finalidad para cometer delitos graves, te menciona también que la intervención de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúen por encargo de la misma, puede ser temporal, ocasional o aislada, debiendo orientarse a la consecución de los objetivos y la organización criminal. Aquí es peligroso. Aquí, de pronto, Edward y yo tenemos una organización criminal y nos valemos de nuestros amigos, nuestros familiares, por un solo acto, o dos, o tres. ¿No? Y de repente ellos están convencidos, sí quiero cometer ese delito, sí quiero asaltar, sí quiero extorsionar. Bien. Pero por ese solo acto, ¿ya eres parte de la organización criminal? Para esta ley procesal yo entiendo que sí, porque basta por la presencia, o basta solo un momento, dice temporal, ocasional o aislada. Entonces, esto podría servirte para que te procesen. ¿Por qué delitos? Homicidio, trata de personas, secuestro, violación, secreto de comunicaciones. Hay una lista en el artículo 3. Pero como delito de organización criminal, ¿también se le puede atribuir a estas personas? Este es una ley procesal, no hay una consecuencia jurídica. No te dice vas a recibir una pena si es que has aportado de forma ocasional. Por eso esa es mi primera afirmación. Pueden estar de acuerdo o no, pero es mi primera afirmación, en función a la ley. ¿Y qué nos dice la ley? La ley nos dice, Decreto Legislativo 1244. También te habla el que promueva, organice, constituya o integre una organización criminal de 3 o más personas, con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido. Ahora, estas características de estable, permanente o tiempo indefinido, ¿se refiere a la organización criminal o a la persona que promueve, organiza, constituye o integre esta organización criminal? ¿Al equipo criminal o a la persona que forma parte de este equipo? ¿A qué se refiere? Como que habría una duda, ¿no? Algunos nos dirán, no, el carácter estable, permanente y tiempo indefinido tiene que ser solo de la organización. Y estas personas solo deben participar de forma, como dice la ley procesal 30.077, deben ser de forma temporal, ocasional o aislada. Y es por eso que todos entran en este cajón desastre. Puede ser una interpretación muy extensiva. Yo no... Bueno, el derecho penal, entiendo, convencido por los libros, siempre debe interpretarse de forma restrictiva, sobre todo si se va a vulnerar derechos. Bueno, esta norma también trae algo nuevo. Te menciona y te dice, bueno, la pena desde ya es de 8 a 15 años, que vendría a ser la misma de asociación ilícita en su momento. Sin embargo, te da otras características. No se olviden, las normas penales. Presupuesto de hecho, el delito. Consecuencia jurídica, la pena. Puede que la pena se mantenga en toda esta evolución de este artículo 317 del Código Penal, pero lo que estoy colocando a debate no es la consecuencia jurídica, es el presupuesto de hecho, es en donde está considerado el delito. En el año 1991 se conocía como asociación ilícita, y ese delito de asociación ilícita tiene características distintas al delito de organización criminal. ¿Ok? Tal es así
que ese delito fue modificado el 2004, el 2007, el 2014 y el 2015 y seguía llamándose asociación ilícita. Tener un grupo de personas no basta para afirmar el delito de asociación ilícita e incluso hoy en día de organización criminal. Hay un tercer párrafo que no existía desde que nació el artículo 317 del Código Penal y señala lo siguiente: cuando el agente tuviese la condición de líder, no, o sea, el agente me refiero, imagínense el equipo criminal, la organización criminal y una persona que forma parte de ese equipo. Puede ser el líder, puede tener varias condiciones. Este equipo de líder, jefe, financista o dirigente de la organización criminal. Bueno, hay determinados roles que pueden cumplir los miembros de este equipo o organización criminal. Bueno, te dice que puede tener esos roles, ¿no?, dentro de esa organización. Bien. Pero lo que no veo, lo que no dice esta ley, es que las personas que forman parte, puede ser el financista, pues puede ser el que está aportando en alguna medida a esa organización criminal. No te dice de que tu aporte, como sí lo dice la ley procesal, puede ser temporal, puede ser ocasional o aislada. Entonces, si este 317 del Código Penal da menos características al delito de organización criminal, esta ley especial puede servir para entender el presupuesto de hecho, el delito de organización criminal. Es la primera pregunta que dejo a debate y afirmo de que no. Oye, pero te van a decir, pero la doctrina te dice también esto y la ley también existe. No. Por un tema sencillo, por un tema puntual. Principio de legalidad. 1. El delito es este. Pero me van a decir, pero es un delito que puede ser abierto y puede ser complementado con esta ley especial. Pero existe otro título, existe el título preliminar del Código Penal, artículo 10, ¿no? Aplicación supletoria, no solo de la parte general, también de la parte especial y el delito de y el libro de faltas. Son 3 libros. El Código Penal tiene esos 3 libros. Y ese artículo 10 del Código Penal precisa de que las demás normas se someten, se subyugan a ese artículo. Justo ha venido nuestro amigo Diego con el Código Penal, lo que queríamos. Diego, respira. Diego ha venido maratónicamente. Acompáñanos. Voy a leer el artículo 10 del título preliminar del Código Penal. Respiren. Mientras tanto, vamos precisando esto. Consideramos, primero, que la conducta de los agentes tiene que tener esas características que nos da el primer párrafo. Tiene que ser estable, permanente, tiempo indefinido. Los demás pueden colaborar, pueden cometer delitos de forma aislada, pero no puede considerarse a esas personas que apoyaron imagínense que es una organización criminal de 20 años y solamente una vez cometieron delito con Diego y por eso ya Diego va a ser parte de la organización criminal. No. Puedes procesarlo quizás, ¿no? Porque acá hay una ley que te permite procesar a una persona por organización criminal si es que el aporte pudo haber sido temporal, ocasional o aislado. Diego, ilústranos, ¿qué dice el artículo 10 del título preliminar? Aplicación extensiva a leyes penales no codificadas. Las normas generales de este código son aplicables a los hechos punibles previstos en leyes especiales. ¿Sí que no tenía duda? No. Repite nuevamente, lentamente. Artículo 10 del título preliminar, Código Penal. Aplicación extensiva a leyes penales no codificadas. Ok. Esto se extiende al resto de leyes especiales que no estén dentro de este código. Y quizás me estoy apoyando en un razonamiento que ubiqué en un manual de Derecho Penal parte general,
la cuarta edición 2008, Luis Miguel Bramón Arias, ya fallecido, en donde menciona que el título preliminar lo llegó a escribir su papá, un maestro en tema de derecho penal, en la historia del derecho penal peruano, Luis Bramón Arias. El razonamiento es, este código tiene 3 libros, parte general, parte especial, faltas. Si existe una duda o una contradicción en una ley especial que me hable de un delito, incluso ni siquiera este te habla de un delito, porque un delito porque aquí tendría que tener una consecuencia jurídica y no la tiene. Si se contradice, prevalece el código. Por eso este se aplica de forma supletoria al resto del país. ¿Se entendió la idea, Diego? Ok. Bueno, entonces, mi principal preocupación era esta, ¿no? Quizás si ustedes están en contra de mi razonamiento, bueno, no hay problema, pero sí me gustaría generar un debate, porque a la larga, este es un delito nuevo. Mira, 2016, en donde hay personas que están siendo procesadas, incluso con la condición de prisión preventiva, 36 meses, está de moda. Y la moda a veces vulnera muchos derechos porque no se entiende muy bien el delito. E incluso no me voy a quedar callado en el sentido de que ya desde el año 2007 hay un acuerdo plenario, el 8-2007, que menciona y trata de afirmar esa diferencia. No con el delito de organización criminal, en el cual se entiende hoy en día, porque les hago recordar, como delito existe desde el 29 de octubre de 2016. El acuerdo plenario es del año 2007. Y este acuerdo plenario se esfuerza en diferenciar el artículo 317. En el año 2007, el 317 no hablaba de organización criminal, hablaba de asociación ilícita, pero mantenía este delito como un sinónimo, este término, porque menciona el término organización criminal. Hace mención este acuerdo plenario, el 8-2007, entiendo que ahora nos están viendo en otros países, este es Perú, por si acaso, la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, todos los jueces supremos penales se reúnen en ese tiempo y dicen, esto, de esta forma he identificado un problema y de esta forma se va a solucionar. En ese caso fue el ponente, el juez supremo Prado Saldarriaga, que también es un jurista muy importante en la sociedad peruana, y trata de diferenciar, ¿no? Oye, el delito de robo agravado, en su forma agravada, en el inciso 4, primer párrafo, te habla de concierto criminal. No concierto que te vas a ir a tonear, no, no. Concierto en cuanto al acuerdo, ¿no? ¿Qué pasa si tú le dices, Edward, dame tu celular de 5.000 soles? No quiere, entonces ejerces violencia. Ah, robo. ¿Qué sucede si tú sabes que Edward te va a vencer en fuerza? Entonces vamos los 2, vamos los 3, 4 y vencemos en fuerza. Hay un concierto criminal y el hecho 1 que te comenté, en donde tú solo te enfrentas a Edward, es robo agravado. Bueno, robo, pero sería agravado si hay más personas. Aquí se trata de diferenciar ese acto de concierto de personas para cometer el delito de robo agravado, tiene que ver con organización criminal, pero entiendo de que usan este término no porque existe el delito como organización criminal, sino por hacer un sinónimo al delito de asociación ilícita. Incluso precisan el artículo 317 del Código Penal. ¿Ok? Y dejan claro, dice, los agentes, bueno, aquí dejan claro la idea que hemos propuesto al inicio. La propuesta es la siguiente. La conducta de una persona de forma aislada, pues yo diría incluso puedes cometer delitos 2 o 3 veces, no me constituye parte de la organización criminal o parte de la asociación ilícita. Tiene que haber otras características. Y desde ahí ya se estaba mencionando el tema de la estructura y la ejecución de los designios de esta organización criminal. Recomiendo este acuerdo plenario. Incluso este acuerdo plenario es mencionado, bueno, este acuerdo plenario es de la Corte Suprema, la máxima instancia del Perú. Pero un tiempo de acá, hace 20 años más o menos, empezó a tener mucha importancia un tipo de jueces, tanto de primera como de segunda instancia. Jueces penales, primera instancia, segunda instancia, salas penales. Se les denominó
Sala Penal Nacional. Antes veía delitos como terrorismo, ¿no? Narcotráfico, los delitos más graves en su momento. Hoy en día ya se está tratando de delimitar la competencia. La Sala Penal Nacional menciona, ha sacado el año pasado, entiendo que lo han publicado este año, ¿no? El 5 de diciembre del 2017, primer pleno jurisdiccional 2017, acuerdo plenario 1-2017, enfoque criminológico y jurídico de la estructura de la organización criminal. Propuso como ponentes el doctor Raúl Parión Arana, una persona dedicada al tema académico, tiene unas bases sobre todo del perfil de Klaus Roxin, ¿no? Funcionalista teleológico, dicen algunos en términos jurídicos, o de abogados, ¿no? Y el doctor Prado Saldarriaga, que es juez supremo. Raúl Parión Arana es un litigante, tiene su oficina también en el centro de Lima. Y el ponente en este caso fue el juez superior Mendoza Ayma, que también es una persona entendida en estos temas. Y te hace una ubicación en el tiempo, ¿no? Sobre qué cosa se menciona sobre el delito de organización criminal. Antes hay una convención internacional. En el Perú ingresa por el tema de la 30.077. Y después, me van a disculpar, hay una pregunta, luego lo vamos a revisar. Después pasa por el decreto legislativo 1244, que es lo que hemos mencionado. No, todavía no he leído. Okay. Y entiendo que este acuerdo plenario es para dar características a la estructura de la organización criminal. Y aquí lo interesante, y yo diría lo saludable, es que los jueces penales, tanto de primera instancia como de segunda instancia, se han visto de forma horizontal, se han reunido y han llegado a unos acuerdos. Elemento personal, que es que la organización tiene que tener mínimo 3 personas, si no, no se podría hablar de organización criminal. Si son 2, ya no hay. Pues, no hay organización criminal. Pueden ser 100, sí, puede haber, no hay límite máximo. Otro requisito es el elemento temporal, pero te hablan de la estructura de la organización, no te hablan de las personas. ¿Qué tiempo puede participar o no? ¿Puede estar un ratito, un día? ¿Puede ser solamente un acto? ¿O tiene que estar todo el tiempo de la organización criminal? No existe una propuesta, una afirmación hasta el momento. Sí existe de forma teórica, en la época en la cual no estaba vigente el delito de organización criminal, en el año 2007, que ya se mencionó. Y esto es como una corte, ¿no? Una corte de jueces especializados en temas de criminalidad organizada. Otro elemento, hablamos del personal, del temporal, de la estructura de la organización. Teleológico, lo que corresponde al desarrollo futuro de un programa criminal. Elemento funcional, la designación o reparto de roles. Y elemento estructural, como elemento normativo que engarza. Bueno, ¿cómo entender esto, no? Quiero afirmar, antes de leer la opinión que nos han dejado en el Facebook y le agradecemos desde ya, quiero afirmar algo. Yo considero, señores, sobre todo los abogados, a los colegios de abogados, a los estudios jurídicos, así como tú has escuchado hablar de legis.p, claro. Mis respetos tienen una gran convocatoria. Dijeron, oye, buscaron una anécdota y hubo un abogado, si mal no recuerdo, en la corte de Ventanilla o Callao, no recuerdo, o Piura, no, en el norte fue, tomó foto al expediente. Así es, norte fue. Cambió nuestras costumbres, nuestras leyes administrativas. Tomar foto era como cometer un delito por los abogados. Y tomar foto era lo mejor que nos podía pasar porque usamos la tecnología, escaneamos, ahorramos tiempo al Estado, dinero al Estado, ya no imprimen hojas, ya no usan un personal para que saque las copias y siguen avanzando sus casos. Y en nuestro caso, como abogados litigantes, también ahorramos tiempo porque ya escaneamos y ya está en nuestra base de datos y nuestro cliente puede estar enterado del caso a detalle. Eso pasó en el Poder Judicial y empezó esa corte a autorizar ese tipo de conductas saludables, diría yo, y luego pasó a otras cortes y a nivel nacional. Aunque me he topado con salas penales con criterios bastante, no sé cómo caracterizarlo, pero especiales, diría yo, ¿no? Porque ahora te dicen, no, yo te tengo que autorizar qué hojas vas a tomar foto.
o tienes que pedir permiso. Bueno, como que va en contra de la lógica, de la finalidad de tomar fotos, de adquirir de una vez la información. Eso es por un lado. Ahora se está convocando, y también nos adherimos como a CGIS, como empresa CGIS, a esa propuesta de que también deba tomarse fotos en las fiscalías. Yo diría también incluso en las comisarías. Para ya para tener medios adecuados. Esto guarda relación con la Declaración con la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 8, inciso A. Dicen que las personas, no dicen, es un derecho fundamental tener los medios adecuados para preparar tu defensa técnica y tener el tiempo suficiente para prepararla. ¿Cuáles serían los medios adecuados? Saber qué documentos están en mi contra, pues. ¿No? Y tener el tiempo suficiente para preparar mi defensa técnica. Oye, ¿qué pasa si escaneo? ¿No es más rápido? ¿No es un medio adecuado? Y por eso es la Declaración Universal, no estamos en el Perú, estamos en el Perú. Pero esa Declaración Universal, si mal no recuerdo, del año 78, ha sido ratificada por el Perú y desde el año 1978 tenemos ese derecho humano fundamental. El artículo 3 de la Constitución te dice que hay carta abierta, todo lo que sea ratificado por las convenciones, bueno, puede ser derecho humano. Y este es un derecho fundamental de toda persona que esté investigada. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que no solo en las comisarías, en las fiscalías también se pueda tomar foto. Estamos hablando de acuerdo plenario, de la Sala Penal Nacional, de la Corte Suprema. Quiero promover, y que otros también nos ayuden a promover, otros abogados, colegios de abogados, estudios jurídicos, o redes como legis.p, que no nos olvidemos que cuando uno va a litigar, si bien es cierto, es importante ahora que se han interesado porque nos digan cómo razonan o cómo deben razonar los jueces, que nos permitan saber cómo razonan los jueces. Uno va a internet, por ejemplo, me toca un juez o una sala. Uno va a internet, ¿no, Diego? Y pone su nombre, currículum, y la Academia de la Magistratura, no, perdóname, el Consejo Nacional de la Magistratura te da su currículum. Es legal. Ves su currículum y hasta ahora no me he topado con un juez. Sé que hay jueces que son académicos, que investigan y todo lo demás. Pero esa no es la regla, esa es la excepción. ¿Por qué me serviría que un juez investigue? Un Prado Saldarriaga, un San Martín Castro, porque ya sé cómo piensa. Y cuando me enfrento a un caso donde él está analizando, lo mínimo que le voy a exigir es en tu libro dices esto. Y si por ahí, por cosas de la vida, me topé con una jurisprudencia de él, porque así pasa, por las cosas de la vida, ¿no? Puedes ver cómo razona ese juez. Considero que toda persona procesada, investigada, tiene también el derecho a tener medio adecuado de defensa para saber cómo piensa la persona que va a decidir sobre su libertad, sea a nivel fiscal, investigación preliminar, investigación preparatoria ahora con el nuevo código, preliminar con antiguo y nuevo código, o sea, una investigación judicial, antiguo código, o sea, una investigación preparatoria donde el juez toma decisiones. Los jueces y fiscales hacen sus disposiciones fiscales, sus resoluciones judiciales y dejan una copia en el área administrativa correspondiente. ¿Por qué como abogado no puedo tener esa oportunidad de revisar esas copias o de poder también escanearlas? ¿Por qué generar? Incluso hay jueces que con miedo, no puedes revisar, me dicen. ¿Pero por qué? Si incluso no está, no hay sentencia firme. Ya, entonces, pero con las que sí tienen sentencia firme, con las incluso prisión preventiva. En la Corte Suprema no hay un medio impugnativo, salvo que sea una casación, no hay la triple instancia, pues. Si la Sala Penal ya está razonando, vinculada a instituciones muy problemáticas como la prisión preventiva, ¿por qué no nos permitirían revisar cómo razonan? Porque lo mínimo que quiere el justiciable es que seas coherente, que mantengas tu razonamiento, que un día no digas, hoy te doy libertad, y por lo mismo, a ti no, mañana. Eso genera corrupción también. ¿Ok? Bueno, quería terminar esa idea, dado que estamos hablando de estos acuerdos penales, y curiosamente la Sala Penal Nacional es la que menos publica sus resoluciones, a pesar que se ven los casos más importantes a nivel nacional. La Corte Suprema por lo menos ya está publicando, no todo, porque yo creí, nosotros tenemos un programa también
y de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 11, donde informamos el tema de las modificaciones y también las ejecutorias. Hemos empezado por el tema penal. Hemos identificado que del 2004 al 2017 hay ejecutorias vinculantes publicadas, pero también viendo otras redes sociales o investigando, me he topado que todo lo que publica la Corte Suprema no significa... Imagínate que en el 2005 para la Suprema habían 10 ejecutorias vinculantes. Indagando me di cuenta que habían 20, pero no todas las había publicado el Poder Judicial. Entonces también hay que tener cuidado. No, y imagino que a mí también se me está pasando más ejecutorias vinculantes. Por ahora nos pueden seguir a través del estudio también Gómez Serpa Abogados, que hemos asociado con Asigis. Nos pueden seguir de 10 de la mañana a 11 en las redes sociales, en el fanpage de Gómez Serpa. Ahí estamos, actualizándonos de lunes a viernes, de 10 a 11, y vamos a empezar los sábados. Los sábados también va a ser quizás un poco más tarde, 8 de la mañana, 8 de la noche a 9 de la noche. Ok. Empecemos ahora, voy a darme un tiempo, me van a disculpar, quería terminar la idea. Han dejado algunas opiniones. Uy, ya se borró. ¿Cuál es la pregunta? Ya, primero, que está. Adam Chinchay pide el número del acuerdo plenario. ¿Quieres saber? El acuerdo plenario es el 8 del año 2007, de fecha 16 de noviembre de 2007. Pones en Google ello y va a salir el PDF, incluso te puedes ir a la página del Poder Judicial, la parte inferior de la página está jurisprudencia, pones jurisprudencia y ahí hay una sistematización de ejecutorias. ¿Ok? Solo esa pregunta, no hay más. Y hay una de David Díaz Lazo, acá está. Ya, ¿existe continuidad del injusto? Léelo. ¿Existe continuidad del injusto con vista a la regulación de la asociación ilícita y organización criminal? Ya, vamos por partes. Injusto... No es que, vamos a ponerlo en el término coloquial. A ver, Edward va a ser nuestro punto de referencia, porque Edward es el que está a cargo de la radio, pero no es abogado, ¿no? ¿Qué entiendes por injusto? ¿Una persona que no es justa? Claro, que no está en la línea de la verdad, ¿no? Que no va con lo que normalmente se conoce como lo verdadero, lo justo, ¿no? Ya. Bien. Esa idea, en este ámbito, en este espacio de derecho penal, vamos a dejarla a un lado, ¿sí? El tema de valorativo, ¿no? ¿Es una persona justa o injusta? No. Los abogados usamos un término de injusto penal. O los que estudiamos derecho también, ¿no? ¿Recuerdan la teoría del delito? Hace un momento les decía, conducta típica, antijurídica y culpable. Sí. Bien. La conducta, la tipicidad, está en el Código Penal, el tipo penal, lo que describe la ley, las conductas que mato a alguien, ya, matar a alguien, se subsume al tipo penal, tipicidad. Luego, si de repente mataste en legítima defensa, puede haber una causa de justificación, antijuricidad. Hasta ahí es el análisis de las conductas. A ese nombre, a esas tres categorías juntas, conducta típica antijurídica, se le denomina injusto penal. ¿Se entiende, Diego? ¿Se entiende, Eduardo? Sí. Más o menos, ya. Y al último requisito, hasta el momento yo solamente afirmo hasta la culpabilidad, es un requisito que no está en la conducta, sino está dentro de tu cabeza. Si realmente eres un sujeto que entiende lo que está prohibido o no. Un tema relacionado a la imputabilidad. Es otro nombre del que usamos los abogados. ¿Ok? Para que tengas una idea, si estás loco o no estás loco, ¿no? Por decirlo así, es una idea gruesa. Ok, entonces vamos a hablar del injusto penal. La conducta, la tipicidad y la antijuricidad. Entonces, la pregunta, entiendo, y por favor, David Díaz Lazo, desde ya te agradezco tu pregunta. Si tienes una duda de lo que te voy a decir, simplemente la firmas o lo precisas, ¿no? Aquí dice, ¿existe continuidad del injusto con vista a la regulación? Yo entiendo la pregunta como que el delito de asociación ilícita, que era hasta antes de esta publicación, organización criminal, el decreto legislativo 1244, publicado el 29 de octubre de 2016. Antes, va a ser vigente a partir del 30, las leyes, si no se dice, en este caso, el decreto legislativo 1200, se fue. ¿Dónde estás? Acá está. 1244
en su última parte, no menciona cuándo va a entrar en vigencia. Cuando las leyes no te mencionan, la Constitución te dice que toda norma publicada en el peruano es vigente a partir del día siguiente. Bien, esta ley, Decreto Legislativo 1244, es vigente a partir del día siguiente, 30 de octubre. O sea, hasta el 29 de octubre estaba vigente el concepto de asociación ilícita para delinquir, que también está dentro del artículo 317. ¿Cuándo nace este delito? En el año 1991, en este Código Penal del año 1991. ¿Qué te menciona? Voy a referir a la última modificación. ¡Oh, Dios santo! Me han llamado, pero luego ya conversamos. ¿A qué se refiere la última modificación del delito de asociación ilícita? Se refiere, voy a leer, el que constituya, promueva o integre una organización de 2 o más personas destinada para cometer delitos, será reprimido con pena privativa de libertad. Pareciera de que las características del delito de asociación son muy genéricas. 2 o más personas. Eso es en primer lugar. No sé si puedes contestar de repente. Es otra pregunta. Dice, tienes que subir el volumen. El que constituya, promueva o integre una organización de 2 o más personas destinada a cometer delitos, y ahí terminó las características del delito. 2 o más personas destinadas a cometer delitos. ¿Qué nos da el delito de organización criminal? Nos da más requisitos. El que promueva, organice, constituya, quizás ese es un término adicional, o integre una organización criminal de 3 o más personas. Aquí de 2 aumentaron a 3. Con carácter estable, aquí viene el tema adicional del delito de organización criminal. Carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada se repartan diversas tareas o funciones. Ahí viene el plus que no tenía antes el delito. Considero de que la asociación como que se ha subsumido, por decirlo así, como requisitos. ¿Qué requisitos te daba? 2 o más personas destinadas a cometer delitos. Organización criminal, ¿qué te dice? 2 o más personas, no, 3 o más personas. Ya. ¿Destinada a cometer delitos? Sí, pero le da requisitos adicionales. ¿Estos requisitos dónde se identifican? ¿Dónde deben ser identificados? Tipo penal, tipo objetivo, tipo subjetivo. Hay requisitos que van al tipo objetivo y se analizan ahí. Hay requisitos que van al tipo subjetivo y se van a analizar ahí. Entiendo que en este delito lo que se va a analizar se han incorporado más elementos del tipo objetivo. Son elementos que se describen y que deben ser entendidos de forma normativa. Ahí hay una propuesta del señor, el jurista también, Percy García Cabero, en donde te habla de que en el tipo penal, hoy en día se debe afirmar elementos descriptivos normativos. ¿Qué es descriptivo? Aquel que mata a otro. Ah, ya. Disparaste y yo puedo describir ese hecho, que Diego murió. Pero en realidad, la muerte no es un elemento descriptivo. Porque quizás solamente la bala, ¿dónde determina la muerte? ¿Muerte cerebral? ¿Una muerte de repente de un paro cardíaco? ¿El corazón o el cerebro? ¿Cuál rige la muerte? Eso necesitamos de una interpretación de las normas de la Ley General de la Salud, por ejemplo, para determinar dónde voy a afirmar la muerte. O sea, no basta la descripción, sino también el tema normativo, el tema de normas. Por eso considero que es válido la propuesta de García Cabero en su Manual de Derecho Penal Parte General, donde sostiene de que en el tipo penal se debe hablar de elementos descriptivos normativos. ¿Cuáles serían estos elementos descriptivos normativos en este caso? Serían los elementos adicionales al delito de asociación ilícita. Ya no es 2 personas, ahora son 3 personas o más. Ya también existe el tema de que constituya una organización criminal, ¿no? Antes te hablaba de promover, promover, organizar. Ahora te habla de promover, organizar, constituir e integrar una organización criminal. Antes te decían constituir, promover, integrar. Parece que es lo mismo, ¿no? Pero el plus adicional en tema de elemento descriptivo normativo tiene que ver con el hecho de carácter estable, permanente
o por tiempo indefinido, que de manera organizada concertar, coordinar, se repartan diversas tareas o funciones destinadas a cometer delitos. Este tema de destinado a cometer delitos ya lo tenía el tema de asociación ilícita. Sí, la pregunta está relacionada a que... ¿Sí? ¿Otra pregunta? Sí, de Miguel Cente. Ah, ya, vamos por parte. Ese chiquito... Ya. Vamos a ver como tema adicional. También se toma en cuenta ahora como un elemento normativo descriptivo adicional el hecho de ser financista. Antes era líder, jefe, dirigente, pero el rol que se ha identificado como un tema adicional para vincularlo con organización criminal es ser financista. Ojo, este es una característica que debe tener alguien que forma parte de la organización criminal. Porque tú puedes financiar una vez y estás cometiendo un delito. O te pueden procesar por un delito, pero no por organización criminal. Esa es la interpretación que estamos proponiendo. ¿Qué pregunta tenemos adicional? Bueno, de Miguel, ¿Qué dice Miguel? Sí. usted su opinión acerca de las diferentes denominaciones respecto a la estructura criminal en el Perú y qué tan saludable es para nuestro derecho penal que por un lado se refieran a organizaciones criminales, por otro a bandas y por otro lado a asociaciones delictivas y no delimiten de forma correcta el concepto de cada uno. Yo lo explico, creo. Sí, yo le voy a invitar a Miguel, con todo respeto, que puede ver el video nuevamente, ¿no? Si no, tendría que repetir nuevamente todo, ¿no? Que retroceda. Sí. De repente llegó tarde, ¿no? No sé. Ya, ¿qué otro tema tenemos? Nada, hasta ahí nos han preguntado. No, nada más. ¿Crees? Son las Bueno, desde ya les agradecemos por las preguntas. ¿Crees? 5 para las 11. Ya. Bueno, señores, por ahora esto era lo que queríamos proponer a debate, de que no por haberte vinculado con una organización criminal, ya tengas que estar siendo condenado, ¿no? O se te tenga que analizar un delito. Porque acá va a surgir un problema, porque la ley procesal, como hemos mencionado, la 30.077, es más grande, ¿no? Te dice, oye, no, de forma temporal, ocasional, si tú has participado, ya se te tiene que procesar por organización criminal. Pero la ley penal, una ley penal adjetiva, ley penal sustantiva. Sobre el delito, sobre el proceso. Acá te habla sobre el proceso. Entonces, imagínate, un fiscal, no sé por qué, se le mete en la cabeza siempre perseguir, y bueno, dicen que es su trabajo, pero en realidad su trabajo es ser objetivo. El punto aquí está en que el fiscal va a tener opción para poder promoverte en un proceso, investigarte, investigación preliminar, procesarte, investigación preparatoria o formalización de investigación preparatoria e incluso pedirte prisión preventiva, ¿no? Y decir, aquí dice la ley procesal que puede tu participación ser ocasional. No me basta que tú me digas de que solo fue una vez, ¿no? Y te equivocaste, o 2 o 3 veces. Pero la ley penal, ¿para qué sirve? Para saber si hay delito o no. Entonces, si yo me voy, bueno, el tema de la formalización de investigación preparatoria en el nuevo código, no puedes cuestionarlo al parecer, no solamente puedes presentar una audiencia de tutela para que precisen los hechos, pero no para pedir el archivo. En Lima sí te permiten, hay el fiscal denuncia, el juez promueve una audiencia llamada audiencia de control de cargos de imputación, el fiscal da sus argumentos, el abogado de la defensa da sus argumentos y el juez decide si archiva o no ese caso. El juez decide si inicia o no el proceso. Quizás esta práctica debería hacerse a nivel nacional. Y poco a poco se está reduciendo porque el nuevo código está todo el Perú, a excepción de Lima, están con el nuevo código, ¿no? Creo que lo más justo para determinar un proceso debe ser que lo decida un juez, como una opinión adicional, ¿no? Pero bueno, estábamos por el tema de que el fiscal te pide prisión preventiva, porque piensa en organización criminal y dice, no, acá tiene que haber prisión preventiva, y tiene que haber 36 meses. ¿Y por qué? Es que es organización criminal. No. Lo grave está en que, y aquí los abogados hay que estar atentos, la ley penal, la ocasionalidad, la temporalidad en tiempo corto, no debe ser interpretado de forma extensiva, sino restrictiva, y la ley penal no lo prevé. La ley penal sustantiva. Y como hemos señalado, artículo 10 del título preliminar, el Código Penal prevalece sobre leyes especiales. Sin perjuicio de que esta es una ley procesal, que no da concepto, no da un sustrato a una ley penal sustantiva. Espero que me hayan entendido el lenguaje jurídico.
He tratado de ser lo más sencillo posible. Me dice Eduardo ya que ya me puedo ir a mi casa. Ya concluyó a las 11 de la mañana. Yo les agradezco, señores, que hayan estado, y señoras, señoritas, señoritos, que hayan estado atentos. Espero que les haya servido en alguna medida. Llámenos, 945-554-525, 499-8576. Estamos Edward, cuéntanos. Estamos en el distrito de Vitarte. Así es, distrito de Vitarte. Así es, estamos en Ate Vitarte, exactamente en la urbanización Los Portales de Javier Prado, entre la cuarta y la quinta etapa, exactamente, la Manzana B, lote 31, a espalda de Grifo Pexa, a solo 1,5 cuadras de Ceres Medio. Ahí está ubicado Asiguís. Y estamos a 1 cuadra de la Corte Superior de Lima Este. No puedo creerlo, acá por la prolongación Javier Prado hay una corte. Vamos a tener que ponerle más punche. No se olviden que también la empresa tiene como objetivo administrar sus condominios. Yo solamente soy un abogado que se ha dedicado al tema penal, pero la empresa tiene más abogados que también están convencidos de trabajar de forma en equipo. Abogados penales, civiles, laborales, notarial y registral. Así que si tú tienes un condominio donde tienes muchos problemas, incluso el administrador de condominio no sabe administrar tu condominio, llámanos al 499-8576. Uno de los fundadores de la empresa Sigis es el señor Enrique Yaranga Núñez, a quien yo admiro desde ya. Es una persona que tiene más de 30 años, 20 a 30 años, así como la señora Luz Elisa Cubas, administrando empresas. O sea, saben de temas de administración. Y en este caso concreto estamos incursionando en el tema de administración de condominios. A partir de la próxima semana vamos a tocar más temas relacionados a ello. El tema penal lo vamos a dar de lunes a viernes, sin perjuicio que vamos a poder atender tanto en Breña como en el distrito de Ate, como lo estamos diciendo toda la semana. Todas las semanas, ¿no? Diego, ¿algo más? Despídete. Bueno, no nos olviden de vernos también de lunes a viernes a las 10 de la mañana. ¿No? Desde la empresa Gómez Serpa, ¿no? Del estudio Gómez Serpa, Grupo IDE, Instituto de Diálogo con lo Escrito. Siempre analizamos una jurisprudencia todos los días ¿no? Con el que le toque, Con el que le toque, al azar. Ok, señores, gracias. Que tengan un muy buen fin de semana. Bye, bye. De la comisión.